Un análisis de tendencia es aquel donde se analiza la variación que experimenta un valor asociado a una categoría en el transcurso de una escala. La idea es verificar si existe una trayectoria o tendencia en los datos y, en caso de que así sea, saber si es a la alza o a la baja. Estas tablas suelen incluir un dato de naturaleza ordinal, como podrían ser años, meses, niveles, etc., en el cuadrante de filas o en el cuadrante de columnas. Para hacer este tipo de análisis es necesario identificar qué categoría representa el dato ordinal, que será considerado como escala, la categoría que deseamos ver variar y desde luego el valor sujeto al análisis. Dada su naturaleza, se trata de una tabla dinámica categorizante sin jerarquías, preferentemente y sin totales generales. En nuestro ejemplo veremos cómo generar un análisis de tendencia tanto a la vertical como en la horizontal, que puede complementarse con minigráficos. En este ejercicio vamos a hacer algunos ejemplos de análisis de tendencia. El primero va a ser un análisis de tendencia donde se muestren las categorías de tipo de calzado usando Sparlines. Fíjate bien lo que vamos a hacer. Lo primero que hacemos es que definimos cuál es la categoría sobre la cual yo quiero ver transcurrir los valores. En este caso decido que sea el tipo de calzado, así que busco tipo de calzado y lo pongo en filas. Posteriormente yo determino cuál va a ser el campo que va a representar la escala donde van a ir variando los datos. En este caso yo decido que sean, por decirlo así, meses. Meses lo pasamos a columnas y obviamente lo que me falta pues es determinar cuál va a ser el valor que yo quiero estar viendo su variación. En este caso decido que quiero analizar cantidad. Ubico cantidad y pongo cantidad en valores. Aquí yo ya tengo de alguna manera un análisis de tendencia. Vamos a mover aquí un poco las etiquetas para que quede claro qué es lo que estamos haciendo. Nos vamos aquí y decimos que esto va a ser cantidad de pares, por ejemplo. Acá le ponemos meses y acá le ponemos tipos, por ejemplo. Ahí ya sabemos que vamos a tener un análisis de tendencia de cantidad de pares vendidos por tipo de calzado, ¿sí? Aquí lo tenemos ya así. Generalmente un análisis de tendencia no lleva totales generales, por lo tanto yo me voy aquí en las herramientas de tabla dinámica, le doy diseño, me voy a diseño, totales generales, los desactivo. Ya tengo aquí mi tabla para un análisis de tendencia. Y ahora fíjate bien una cosa, aquí tiene un problema este análisis. ¿Por qué? Porque tenemos datos de varios años. Es muy común que nosotros debamos delimitar cuando tenemos un análisis, por ejemplo, por mes. Aquí en estos meses van todos los meses eneros de todos los años que tenga yo datos. Entonces yo debo filtrar esa información. Para hacerlo, pues yo puedo utilizar aquí un campo que se llama año. Lo paso a filtros, por ejemplo. Y aquí yo ya puedo darle, por ejemplo, un año, como podría ser 2020. Y aquí yo ya sé que estoy viendo verdaderamente el fluir de enero en el transcurso del tiempo. De otra manera, estarían acumulados todos los eneros de todos los años y no me va a dar lo que yo quisiera saber en un momento dado. Respecto a los Sparlines, ¿cómo se usan? ¿Qué son los Sparlines? Para empezar, pues los Sparlines son una herramienta que trae incluida Excel, en donde yo puedo representar en una sola celda, por ejemplo, alguna tendencia de manera gráfica. Por ejemplo, yo aquí hago un poquito más amplia esta celda. Fíjate lo que voy a hacer. Voy a agregar Sparlines, le voy a dar insertar y le voy a dar aquí mini gráficos, líneas. Me va a preguntar, aquí esta ventana me dice, ok, ¿qué quiere representar gráficamente? Yo le voy a decir que de enero a diciembre yo quiero ver la representación gráfica y aquí está en una sola celda la representación gráfica de cómo están las variaciones en los datos. Si yo arrastro aquí el control de autollenado hacia abajo, obviamente se copian. Fíjate cómo queda esto así. Yo puedo seleccionar otro año, por ejemplo 2021, y yo puedo ver las variaciones aquí. Obviamente ver las cosas en minigráficos es pues bastante congestionado, no hay mucho espacio para apreciar muchas cosas, así que
yo creo que lo ideal es que nos apoyemos en gráficas ya más formales de línea, que son las más apropiadas para este tipo de análisis. Fíjate, ahora, el segundo ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis de tendencia por tipo de local usando gráfico de líneas. Me pongo en otra parte y lo que voy a hacer es que voy a poner, vamos a suponer que yo aquí inserto tablas, tabla dinámica, sé que mis datos están en master y en esta segunda tabla yo selecciono, por ejemplo, tipo de local en filas, busco tipo de local, lo pongo en filas, yo pongo como unidad de escala temporal meses acá, lo pongo en columnas y luego voy a agarrar como valor el monto vendido. Aquí agarro el monto vendido, ya lo tengo ahí. Voy a etiquetar un poco, ahí le voy a poner monto vendido, monto de ventas, por ejemplo. Yo aquí le pongo tipo de local y yo acá le pongo meses para tener más o menos una dimensión de lo que estamos haciendo y le damos un formato numérico más apropiado, que sería el de moneda sin decimales, y le damos a aceptar. Aquí ya tenemos esto, le quitamos también los totales generales, le damos en herramientas de tabla dinámica diseño, vamos a diseño, totales generales, desactivado para filas y columnas y ya tenemos aquí nuestros datos. Fíjate, yo le voy a dar aquí insertar gráficos y quiero uno de líneas que es lo más adecuado. Si te fijas en este gráfico hay algo que está mal. Tal pareciera que estamos representando de manera gráfica cómo transcurrieron los meses al correr de los tipos de local, lo cual es un disparate. Tú dices, oye, ¿sabes qué? Esto no es así, es justamente al revés. En esta primera tabla dinámica, fíjate cómo aquí tenemos las categorías y no hubo problema porque no nos metimos con el gráfico de líneas. Pero acá es claro que el gráfico de líneas se maneja de una manera diferente. ¿Cómo corregimos esta situación? Es muy sencillo, simplemente cambiamos los ejes del trazado de gráfico. ¿Cómo es esto? Le damos clic en el borde de la gráfica para estar trabajando con ella. Nos vamos a diseño, aquí en las herramientas para manipulación del gráfico. Y le decimos en datos, cambiar fila, columna. Y fíjate cómo ahora ya los ejes se cambian, se transforman y tenemos nuestra gráfica de tendencia como debe ser, ¿sí? Aquí ya estamos viendo cómo se comportan las ventas por tipo de local en el correr de los meses. También necesitaríamos un filtro por año en para que tuviera sentido, ¿sí? Aquí le damos 2020 y fíjate cómo ya tenemos nuestro gráfico de tendencias. El tercer ejemplo que vamos a hacer, ¿en qué consiste? Pues consiste en que hagamos un comparativo anual de ventas por país. ¿Cómo sería? Este análisis de tendencias es especial porque lo que vamos a ver es que realmente no hay una categoría, sino que trabajamos tiempo contra tiempo. Por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es que ponemos una tabla dinámica nueva, insertar tablas, tabla dinámica, lo basamos en master y le decimos que en filas queremos tener el mes, en columnas queremos tener el año y en valores queremos tener el monto vendido, por ejemplo. Fíjate cómo aquí estamos utilizando dos elementos temporales y no estamos usando ninguna categoría de ningún tipo. Aquí vamos a escribir ventas para darle un poquito más de énfasis. Ahí le ponemos meses, obviamente, y acá le ponemos años y le quitamos los totales generales. Aquí tenemos ya nuestra tabla dinámica con la información que necesitamos. Le cambiamos el formato que debe tener por ser moneda. Sabemos que es moneda sin decimales y hacemos nuestro gráfico dinámico. Le damos insertar,
gráficos y creamos uno de líneas. Y fíjate cómo aquí nosotros tenemos ya un análisis de tendencia en donde estamos contrastando los meses, cómo se comportaron los meses contra los meses entre los diferentes años. De tal manera, aquí no le agregamos filtro porque realmente lo que nos interesa es comparar un año contra el otro. Por ejemplo, aquí sabemos que en el mes de agosto fue donde las ventas más se acercaron en ambos años, donde hubo más disparidad en ventas fue en julio entre los 2 años, y así ese tipo de información lo podemos sacar de este análisis. Y ya, eso es lo que hay que saber hacer más o menos con este tipo de análisis de tendencia. En resumen, un análisis de tendencia es aquel donde se analiza la variación que experimenta un valor asociado a una categoría en el transcurso de una escala. La escala, por excelencia, es el tiempo, aunque no es obligatorio. Se requiere la escala en filas o columnas y la categoría en el sentido contrario.